¿cómo están? Yo soy Diana Motlac, les quiero dar la bienvenida a este espacio tan importante, tan especial, donde sé que van a aprender demasiado. Les cuento que hoy estoy con el doctor Medardo Rosales, es un pediatra neonatólogo, tiene máster en nutrición, ha escrito 6 libros, aquí les chicaneo el mío, y también es profesor nacional e internacional de medicina integrativa. El doctor es experto en alergias y hoy estamos aquí para resolver todas las dudas de mamás a mamás, mejor dicho, para resolver nuestras dudas sobre las alergias de nuestros niños y sobre todo cuando estamos en esta etapa embarazadas, que tenemos tantas dudas, que nos da tanto temor la alimentación, que queremos evitarle a nuestros niños alergias, enfermedades, infecciones respiratorias. Entonces hoy vamos a solucionar todas esas dudas con el doctor. Doctor, gracias por este espacio, gracias por compartir todo su conocimiento con nosotras, así que bienvenido. Muchas gracias a ti, Dianita, y muchas gracias pues, a las mamás que nos permiten compartir estos conocimientos. Ojalá este sea un momento muy bonito para que las madres puedan solucionar los problemas más comunes que estamos viendo en este momento, y eso puede empezar desde el embarazo y tan temprano como en los primeros meses, como son las alergias y los problemas intestinales y los trastornos neurológicos. Eso todo va junto. Nosotros tenemos unas preguntas que nos hicieron a ti y a mí. Me gustaría entonces empezar por una de ellas. Sí, bueno, como lo decía el doctor, ahorita cada vez es más frecuente tener hijos alérgicos, asmáticos, enfermedades respiratorias. Entonces lo que hicimos con el doctor es que reunimos una serie de preguntas para contestarlas hoy aquí con ustedes. Entonces, la primera pregunta, doctor. A mi primer hijo, no lo pude alimentar con leche materna en los primeros días y se puso amarillo. El pediatra me dijo que era deshidratación aguda. Ahora voy a tener un segundo hijo y no quiero que le pase lo mismo. ¿Qué debo hacer? Se supone que fisiológicamente todas las mujeres después del parto están preparadas desde todo punto de vista metabólico, hormonal, para producir la leche necesaria que el bebé necesita. Pero por esas cosas que a veces ni nosotros mismos entendemos, la mamá no produce leche o el niño no está en condiciones de succionar. Eso no es tan raro, se presenta en un porcentaje pequeño, pero puede ser bastante grave. ¿Por qué? Porque el niño puede hacer hipoglicemias en las primeras 72, 3 días, 4 días, puede tener una inanición aguda, incluso una deshidratación, y he visto casos incluso de convulsiones y que han tenido que hospitalizarlos. Eso no es tan raro, o sea, se supone que una mujer está lista después del parto, pero a veces no, por alguna razón no sucede eso, ¿sí? En ese caso es mejor que al tercer día el niño vaya al consultorio de su pediatra y sea pesado y la mamá le cuente las condiciones del bebé. Por ejemplo, ¿cómo puede sospechar uno si le falta alimentación materna a ese bebé? Si ese bebé está irritable, está llorón, no duerme bien, está pidiendo leche materna, seno, cada momentico, es inconsolable, la mamá no sabe qué es lo que le pasa, piensa que son cólicos, le dan aguas, le dan distintas goticas y el niño se ve realmente como fatigoso y mal. Ese niño puede tener un problema de deficiencia de leche materna y es mejor consultar a su pediatra. El pediatra lo pesa y ve el porcentaje de peso que ha perdido. Por estadísticas se supone que a los 10 días debe perder un máximo de 7%, pero si al tercer día un niño ha perdido ya un 5%, es sospechoso, ¿sí? Pero sobre todo el comportamiento. Un niño que está succionando cada rato y está irritable, llorón, posiblemente no tenga buena cantidad. A veces hay que darle esperita. En los primeros días de vida sucede eso. Eso es un problema que todas las mamitas tienen que estar pendientes, porque aunque parezca raro, pues al bajarse la glicemia, puede tener a veces alguna lesión neurológica el bebé. Ah, ok. Pero entonces lo ideal es intentar pegarlo y pegarlo y pegarlo. Desde el mismo momento en que nace, que el bebé vaya al pecho de su madre, ¿sí? Es mejor que se asesore, pues ya ahora hay mujeres certificadas, mujeres y hombres, certificados por la Organización Mundial de la Salud, expertos en leche materna que tienen una excelente experiencia para eso, para que la mamita desde el principio tenga un éxito en eso. Bueno, eso es algo que he visto mucho y muy frecuente, es que ya hay muchísimas asesoras de lactancia materna que te empiezan a preparar desde la semana 34 para el buen agarre, o sea, estar uno preparado. Es más, hasta le sacan el calostro a uno antes de, y uno lo congela, y el momento del nacimiento, para evitar darle leche de fórmula, se puede utilizar eso. Entonces, buenísimo. Y es muy importante que no se les dé leche de fórmula, ¿sí?
porque hay niños que vienen de alguna manera ya sensibles, bien sea por un rasgo hereditario de papás alérgicos o por problemas de la gestación, y claro, el puntillazo es la leche de fórmula que le pueden dar al inicio y eso no está bien, ¿sí? Eso no está bien. Ahí daña todo el proceso. Exactamente. Listo. Bueno, voy a continuar con la pregunta número 2. Tengo un bebé de 1 mes, hace fuerza sin estar haciendo popó y llora mucho. ¿Eso es cólico? Esa es una pregunta muy interesante. Realmente en los consensos convencionales se supone que el cólico del lactante es normal. Por definición, el cólico es que llora más de 3 horas, más de 3 días, más de 3 semanas, ¿sí? Eso se define un cólico. Usualmente aparece después de la segunda semana, en los primeros 2, 3 meses, 4 meses máximo. Pero ahí realmente en la práctica sucede esto. El cólico no es así como tan preciso, como tan geométrico. Hay un rango bastante amplio que puede ser unas cosas muy leves, desde un pujo, un malestar, un quejido ahí a veces, un mal dormir que se estira, hasta una cosa grave que el niño llora inconsolablemente sin poderlo controlar. Ese es un caso extremo y esa es la definición. En cualquiera de esas situaciones, realmente eso no es normal. El mejor espejo es la naturaleza, no solamente para el cólico del lactante, sino para el reflujo o la regurgitación que se le llama ahora. En la naturaleza no vemos un cachorro de un caballo, de un perro, de un gato, de una vaca vomitando y quejándose en las primeras semanas de vida. Uno no lo ve. Y yo soy pediatra y soy neonatólogo y incluso en algún momento fue profesor de la Universidad del Valle en el área de recién nacidos y eso no existía, ¿sí? O sea, los cólicos y las regurgitaciones no existían. ¿Desde cuándo se volvieron nuestros cachorros vomitadores y quejosos, ¿sí? Quejumbrosos? Eso tiene una explicación que ha ido ya de generación en generación por cambios epigenéticos de la mamá y del papá con problemas intestinales que ya están heredando a sus hijos y ellos están manifestando desde muy temprano esos problemas. Básicamente, uno de ellos es los malos hábitos alimenticios que mamá y papá traen desde antes de la gestación, a veces lo completan durante la gestación y siguen después de la gestación con malos hábitos alimenticios alimentando a su bebé, mamá comiendo chatarra, ¿sí? Entonces, eso tiene una explicación muy clara. Entonces, estrictamente no son normales los pujos, ni los cólicos, ni los quejillos, mucho menos un cólico de un lactante. Listo. O puede ser también que le da leche de fórmula y por eso está así. Sí, las leches de fórmula pueden dar eso, pero incluso aquí en el consultorio nosotros tenemos varios videos de mamitas dando su testimonio que vinieron con un cólico horrible y con solamente corregir la dieta de la mamá, esos cólicos se desaparecen o se controlan muchísimo, muchísimo, ¿sí? Y básicamente es quitarle los malos hábitos alimenticios de la mamá. Es que mamá que come afuera en restaurantes, comida chatarra que usted ya sabe cuál es, golosinas o alimentos ricos en carbohidratos y en dulces, alimentos fritos, comidas tipo rápido. Grasas saturadas. Exacto, y no come lo que tiene que comer, ¿sí? Ok, listo, perfecto. Bueno, ahorita vamos con la pregunta número 3. Mi bebé tiene 1 mes y vomita mucho. ¿Eso es normal? No es normal, estrictamente no es normal. Es otro problema la regurgitación que se considera normal porque se ha vuelto habitual. Pero normal no es lo mismo que habitual, ¿sí? Ok. Mahatma Gandhi tiene una frase muy linda que dice: un error no se convierte en verdad porque todo el mundo crea en él. Ahora todos los niños están vomitando, 60-70% vomitan. Eso no es normal. O sea, supongamos, yo me acuerdo de mi hijo, de mi otro hijo, que le salía babita, o sea, como un vómito blanco. El cuajo. Ah, es diferente, un vómito ya más... Son situaciones leves o situaciones graves cuando el niño está vomitando mucho, ¿sí? Pero estrictamente no es normal. Y puedo volver a repetir el ejemplo que les di de la naturaleza. Los animales en sus primeras semanas de vida no vomitan. ¿Desde cuándo nuestros niños están vomitadores? ¿Sí? Eso tampoco existía. Yo fui profesor universitario. Eso tiene mucho que ver con el daño epigenético que las mamitas y los papás vienen de generación en generación. Y básicamente por los malos hábitos alimenticios. Con mucha frecuencia, cuando el niño tiene reflujo o regurgitación, que se le llama ahora, papá o mamá tiene reflujo, o los abuelos, o hay estreñimientos de por medio, ¿sí?
estrictamente una persona estreñida, sobre todo las mamás, en el fondo tiene algo de reflujo, aunque no se haya manifestado todavía, ya epigenéticamente está ahí, ¿sí ven? Entonces eso lo estamos pasando ya a nuestros hijos. Pero podemos darles buenas noticias de que es algo que se pueda cambiar. Sí, por supuesto, y una de esas es la alimentación de la mamá, desde antes, durante, y si no lo ha hecho, pues al menos desde que nació el bebé, con leche materna, pero con una buena alimentación para la mamá. Es la clave. Esa es la clave. Listo. Bueno, ahorita vamos con la pregunta número 4. Doctor, ¿es normal que sea tan constante el reflujo y los cólicos? Realmente no son normales. Yo ya había dado la respuesta, pero puntualmente, si hacemos un seguimiento a estos niños que han tenido regurgitación y cólico, un alto porcentaje de ellos son alérgicos y tienen problemas intestinales. Lo más común ahora en medicina que se le llama son trastornos gastrointestinales funcionales, que pueden ser el intestino irritable, el estreñimiento, el reflujo puede seguir de manera indefinida y con mucha frecuencia ellos son alérgicos y a veces tienen otras comorbilidades más importantes. Por ejemplo, coinciden esas alergias y esos problemas intestinales con hiperactividad y con trastornos neurológicos. Entonces, eso no es normal, ¿sí? No lo podemos decir normal. Pero además, estos niños suelen seguir con síntomas de mala digestión, que el pediatra tiene que estar en la obligación de detectar esos síntomas de mala digestión, pero como a veces no son enfermedades en el marco clínico convencional, entonces dejamos pasar un mal aliento, la fetidez de la materia fecal, la flatulencia, la distensión abdominal, el hipo recurrente, los eructos, la inapetencia. Ahora se habla de los niños picosos, casi 40% de los niños son picosos en el sentido de que no comen. Vaya a ver y verá que muchos de ellos tienen ese antecedente, ¿sí? Entonces, eso no es normal. Alimentos sin digerir en la materia fecal con mucha frecuencia, aunque se considera, entre comillas, normal a veces. ¿Cómo es posible que un niño a los 3 meses esté haciendo 4, 5, 6, 7 deposiciones líquidas con un poco de moco? Bueno, eso viene desde atrás, pero como no hace ninguna enfermedad, entonces no se le llama la atención. Pero eso no es normal si uno hace un seguimiento estricto. O sea que un niño con cólico y con reflujo tiene que seguir de manera estrecha en una vigilancia, pues desde el punto de vista clínico, de la mano con su pediatra. Perfecto, doctor. ¿Por qué es tan frecuente que los niños salgan alérgicos a la proteína de la leche de vaca? Estas preguntas me han parecido muy interesantes porque estamos viendo eso todos los días, ¿sí? Eso no existía hasta hace unas 2 generaciones y ahora un alto porcentaje de los niños están haciendo alergias a las proteínas de la leche de vaca. Eso tiene una explicación que puede venir desde antes de la gestación y durante la gestación, pero básicamente es como el clímax de la mamá, el clímax metabólico e inmunológico que de alguna manera condiciona al bebé a esas circunstancias. Y ella misma viene con ciertas alteraciones. Con mucha frecuencia la mamá ha tenido problemas intestinales ya, hay intolerancias alimentarias que han pasado desapercibidas simplemente porque se acostumbró y se volvió paisaje, ¿sí? Pero vienen estreñidas con síndrome de intestino irritable, con gastritis, con reflujo, con flatulencias y después de que nace siguen así. Esa es una información dañina que pasa del intestino al bebé cuando nace, se llama efecto homing. Toda la información del intestino pasa a través de la leche materna al bebé. Y si la mamita tiene un intestino en malas condiciones, es una información inflamatoria que pasa al bebé, por un lado. Por otro, se ha descubierto, Diana, que la leche materna no es estéril, tiene bacterias. Pero tiene bacterias buenas si la mamá tiene un intestino sano y se alimenta saludablemente. Entonces tendría lactobacilos y bifidobacterias, pero si no está así, si tiene un intestino con problemas clínicos y además no se alimenta bien, pues por allí le salen unos bichos que se llaman enteropatógenos, además de los buenos, pero los malos en mayor cantidad. Y esas son las bacterias que se van a implementar ya casi de manera definitiva en el intestino del bebé. Ese solo hecho condiciona a inflamación intestinal, a disbiosis intestinal, a permeabilidad intestinal, alergias alimentarias. Entonces sume todo eso y verá, aparte de otras condiciones de la mamá en el embarazo. El estrés crónico es un problema que induce alergias en el bebé, el estrés crónico. O sea, es un elemento alergénico, miren. Entonces sume todo eso y claro, tenemos ahora un montón de niños alérgicos, no solamente a la leche de vaca, a un montón de alimentos.
Alergia a las proteínas de la leche de vaca, que son en las primeras semanas o meses de vida, no diagnosticado, no tenido en cuenta esos síntomas de mala digestión, a futuro serán múltiples alergias alimentarias. Todo porque no nos dimos cuenta que eso pasó. Entonces, un intestino inflamadito empieza a responder al trigo, al huevo, a las leguminosas, etcétera, etcétera, y tenemos problemas crónicos. O sea, en conclusión, no normalicen tener estreñimiento, colon irritable, gastritis. Bueno, voy a continuar con la pregunta número 6. ¿Cómo evitar que mi hijo nazca alérgico si tiene antecedentes? Por ejemplo, mi esposo es asmático. Esta pregunta la hice yo. Qué bueno, qué interesante. Doctor, mi hijo, bueno, les voy a contar un poquito. Yo tengo un niño de 7 años, es alérgico desde chiquitico, o sea, desde el año yo estuve con él en urgencias, asma, crisis, inhaladores, al año y medio lo operaron de adenoides y cornetes, o sea, era bebecito, pero era tantas las alergias que tenía, y yo siempre decía, es herencia, es genético, mi esposo fue asmático, entonces él también, entonces todo y así he crecido a lo largo de sus 7 añitos, y cada vez es más recurrente sus alergias, ya le sudan las manos, chorrean moquitos, es horrible. Entonces yo le pregunto, doctor, yo ahorita estoy embarazada, tengo 24 semanas y yo no quiero que este bebé vaya a ser igual de alérgico, o sea, me gustaría poder cambiar eso. ¿Qué puedo hacer? Qué pregunta tan interesante. Interesantísima. Bueno, los papás que tienen ese problema deben ser conscientes que ya tienen un rasgo hereditario, ¿sí? Más o menos, si uno de los papás es asmático, 40% tiene la posibilidad de sus hijos que sean asmáticos, ¿sí? Esas son las estadísticas. Si son los dos, pues hasta el 80%. Pero eso es una posibilidad, se puede contrarrestar, ahora le digo cómo. Esa es una parte. La otra parte es si la mamá tuvo problemas clínicos en el embarazo. Cualquier problema importante del binomio madre-feto puede dar un efecto de programación fetal. Así se llama eso. En palabras más sencillitas, el origen fetal de las enfermedades crónicas del adulto, ¿qué le parece? O sea, desde allí pueden originarse varias enfermedades del adulto. Una de ellas es las alergias y el asma, claro que sí. Entonces, si mamita está obesa, diabetes gestacional, estrés crónico, bien sea físico o emocional, exceso de trabajo, una ejecutiva de alto rendimiento, por ejemplo, sedentaria y estresada al final de durante toda la gestación, pues eso es un estrés crónico. Ansiedad crónica, depresión crónica, infecciones importantes, el COVID, o sea, cualquier problema clínico importante de la gestación puede repercutir en la salud de ese bebé a corto, mediano y largo plazo. El asma es una de ellas, ¿sí? Entonces, si ha pasado estos dos problemas, rasgo hereditario, efecto de programación fetal, ¿qué tienen que hacer los papás que tengan estas circunstancias? Y eso sí es claro y es importante, porque ese rasgo epigenético, en mi opinión, se puede revertir en el 100%. ¿Qué hay que hacer? Evitar el esposoma. ¿Qué es esa palabra tan rara, exposoma? El esposoma es el conjunto de factores ambientales productores de enfermedad. Cada ser humano tiene su propio esposoma de acuerdo a la edad, al tipo de trabajo, a su estilo de vida, en fin. Por ejemplo, yo en el consultorio estoy expuesto a muchas infecciones, ese es mi esposoma, ¿sí? Entonces cada persona tiene eso. En la primera infancia tenemos la oportunidad de revertir ese mensaje epigenético y el efecto de programación fetal, evitando el esposoma. ¿Cómo? ¿Cuál es el esposoma? El esposoma en la primera infancia, mire, para el asma, ni siquiera la contaminación ambiental, no son los ácaros, no es el polvo casero, no, con él hemos vivido por miles o millones de años. Todavía se puede vivir en este planeta y respirar más o menos bien, ¿sí? No es por ahí. La enfermedad tiene una evolución no lineal y empieza en el intestino. Entonces, porque el intestino tiene comunicación con las vías respiratorias, distintas formas de comunicarse, y ahí empieza el problema. Un esposoma importante. Si la mamá cuando está alimentando a su bebé no se alimenta saludablemente, es un motivo de enfermedad para el bebé. 2. Leche de fórmula, especialmente si lo empezaron en los primeros 6 meses de vida. La leche de fórmula da disbiosis y permeabilidad intestinal
e inflamación intestinal, condiciones básicas para que haga alergias alimentarias, y si el intestino se inflama, todo el organismo se inflama. Van 2. 3. Si este niño tuvo cólicos, tuvo reflujo o regurgitación, viene con síntomas de mala digestión. Por ejemplo, hace pocos días conocí un niño de 3 meses que venía haciendo deposiciones 6 veces al día con un poco de moco a veces, pero el niño tranquilo, con leche materna exclusivamente. Mire, eso hay que detectarlo a tiempo. Un niño a los 3 meses defecando 6 veces, eso no es normal. Si a los 3 meses precisamente empiezan a disminuir y hacen 2 o 3, y a los 4 casi ni hacen, a veces mucho, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando con la alimentación? Esa señora tenía una alimentación de muy mala calidad, ¿sí? Todo eso hay que estar pendiente. Entonces, si en esas condiciones este niño viene colgadito y a los 6 meses les empezamos todo tipo de alimentos, como es el consenso convencional, que a los 6 meses se puede empezar, porque se ha demostrado que cuando se empieza tempranamente todo tipo de alimentos hay menos posibilidad de hacer una alergia para ese niño. Yo no estoy de acuerdo con ese consenso convencional. ¿Por qué? Porque si un niño viene con disfunción intestinal, con síntomas de mala digestión, y yo le introduzco en su alimentación complementaria alimentos altamente alergénicos como huevo, como trigo y los lácteos de la leche de fórmula, y ha pasado desapercibido esa mala tolerancia a esa fórmula, pues tendré un niño crónicamente enfermo desde el punto de vista intestinal, y de ahí para allá cualquier cosa se puede esperar. Entonces mire que esos son esposomas, ¿sí? Si hay un papá que no se da cuenta de eso, pues peor, o nosotros que no nos damos cuenta de esos síntomas de mala digestión, eso es un factor ambiental también. Si de ahí en adelante, como el intestino maneja el 80% del sistema inmune y es quien nos da la inmunidad innata a las bacterias del intestino, pero en esas condiciones si hay disbiosis y lo meten a jardín, hay infecciones respiratorias recurrentes y ahí va agravando. Y las infecciones son el detonante número 1 de las cosas de asma, de broncoespasmos. Y de ahí vienen antibióticos. Miren cómo vamos agravando la situación clínica de ese niño. Y otros medicamentos. Y si ya llega el año, y del año en adelante ese niño tiene malos hábitos alimenticios, tenemos un esposoma demasiado agresivo para un niño que despierte su rasgo hereditario, el efecto de programación fetal, incluso sin siquiera tener estos 2 problemas previos. La primera infancia se ha convertido en cuna de enfermedades, o sea que estamos viendo nosotros también un efecto de programación desde la primera infancia. Los malos hábitos alimenticios del año en adelante es otro factor del esposoma. Tenemos niños crónicamente enfermos. Bueno, vamos con la pregunta número 7. A mi hijo se le tapa mucho la nariz desde recién nacido. Ya tiene 4 meses y no ha mejorado. ¿Qué hacer? La rinitis, en mi opinión, es la enfermedad alérgica más común en los niños en este momento, por encima del asma inclusive y de la dermatitis. Es un problema que ha aumentado enormemente. Y lamentablemente la mayor parte de los casos pasa desapercibido por los papás. Porque como el niño no se queja, ni le duele, entonces una rinitis puede pasar perfectamente desapercibida. Pero cuando ya lo traen acá, estamos viendo narices atrofiadas, pequeñitas, respingadas, con fosas nasales estrechas, porque viene desde bebé a veces, o a veces en el primero, en el segundo o tercer año, ¿sí? La mayor parte nacen por ahí esas rinitis, pero estamos viendo rinitis desde el mismo periodo neonatal. Detrás de una rinitis, que en ese momento no son alérgicas, son rinitis, yo les llamo rinitis congestivas, o inflamatorias, como quiera que sea, pero no son rinitis alérgicas. Casi siempre es un reflujo oculto ahí. Y el niño va avanzando, aunque sea con leche materna, ellos siguen con su reflujo oculto y su naricita tapada, hasta que a los 2 años ya uno ve una nariz pequeñita. Y claro, una mucosa crónicamente inflamada en algún momento se vuelve alérgica, porque se vuelve permeable, ¿sí? Y esa inflamación facilita la respuesta alérgica a los ácaros, al polen, a los pelos de gato, a lo que quiera. O sea que la mayor parte realmente no son rinitis alérgicas, son rinitis inflamatorias o congestivas. Luego a ese niño en esas condiciones lo meten a jardín, entonces con esto inflamado, las infecciones le inflaman la adenoides, además de la alergia y el reflujo. Ese niño no sale de una infección, entra en otra infección de respiratorias recurrentes, termina con una hipertrofia de adenoides grandotota, atrofiando más las vías respiratorias,
Y si eso no se detecta oportunamente, ese niño pasa de la primera infancia con rinitis y un tratamiento tardío del adenoides y del reflujo, hacen disfunción nasofaringea. ¿Qué es eso? Muchos niños en su segunda infancia, adolescentes o adulto joven, tienen disfunción nasofaringea. ¿En qué consiste eso? En que no pueden respirar normalmente por su nariz, sienten flema en su garganta, se les tapa los oídos con cualquier presión, suben el avión, van en carro en una montaña, se les tapa los oídos, les duele, a veces pierden audición, tienen a veces infecciones respiratorias recurrentes, les arde o les pica los ojos, les duele la cabeza porque también se congestionan los senos paranasales, que 2 de ellos quedan en la base del cráneo. Entonces son niños que a veces se confunden con migraña sin ser migraña, son dolores de cabeza, todo por la rinitis, pero algo duro de eso es que se les deforma la fisonomía, se les daña la carita a los niños en su momento clave de formación. Quedan boquiabiertos, quedan con una nariz muy pequeñita, respingada, con los incisivos superiores visibles y con mala oclusión dental. Todos ellos terminan con brackets. Esa es la triste historia. Todo porque pasó por alto un problema respiratorio de vías respiratorias altas, obstructivo, que no nos dimos cuenta. Voy a continuar con la pregunta número 8. Yo tuve TDAH de niño y no quiero que mi hijo que no ha nacido tenga lo mismo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué preguntas tan interesantes todas esas? Ese es otro problema que se ha vuelto común. Como todos los niños ahora son hiperactivos, entonces las mamitas creen que eso es normal. Eso es otro cuento, tampoco, eso no es normal. Aquí en Cali conozco un estudio que más del 20% de los niños son hiperactivos. Y niño hiperactivo en la primera infancia tiene alta posibilidad de que después sea un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Miren, y eso coincide mucho con las alergias, por eso el niño alérgico es hiperactivo o tiene un TDAH, se conoce como TDAH, ¿sí? Y otros problemas neurológicos. Eso tiene mucho que ver con la salud intestinal. En un tiempo de máximo desarrollo cerebral. Es que en la primera infancia se desarrolla el 90% de la masa cerebral y el cerebro es altamente sensible a la toxicidad de un intestino. O sea, un niño inflamadito recibe esa información allá en el cerebro y empieza a hacer daños neurológicos tanto en los circuitos emocionales como en los circuitos neurológicos propiamente. Por eso ellos pueden tener trastornos de conducta, de emocionalidad, ansiedad, depresión, pero también trastornos propiamente neurológicos como de aprendizaje, de lenguaje, coordinación fina, motora, eventualmente un espectro autista, miren. Entonces, ¿por qué? Porque el daño arriba es en escopetazo, es en regadera. O sea, no respeta un circuito ni el otro. Y eso tiene que ver lógicamente por un esposoma agresivo, pero por supuesto con el rasgo hereditario de papá, mamá, que fue hiperactivo, eso tiene un fuerte rasgo hereditario, y por el efecto de programación fetal, por algún problema clínico de la mamá o del feto, cualquier estrés fetal puede producir también eso, un problema de TDAH. O sea que lo que ella debe hacer es evitar el esposoma. Y con su alimentación. La buena noticia es que ese esposoma del que yo le conté, que suena una palabra todo rara, no solamente me sirve para prevenir el asma, si ha habido un rasgo hereditario, ni el espectro autista, sirve para prevenir cualquier enfermedad. Son estrategias generales que evitan enfermedades. Esa es la buena noticia. O sea que si los papás saben esas estrategias generales, no solamente evitan una cosa, evitan la generalidad de los problemas graves. Por eso se dice que los niños que tienen déficit de atención o que son hiperactivos, o sea, cuidarles muchísimo la alimentación es fundamental. Bueno, y les cuento que vamos a terminar esta sesión con unas preguntas muy chéveres que nos hicieron sobre el embarazo. Entonces, la primera es, doctor, ¿qué alimentos son abortivos? O sea, ¿qué definitivamente es mejor evitar en esta etapa para nosotras comer o consumir? Que yo haya encontrado en la bibliografía médica, no hay realmente alimentos, sí, abortivos. Otra cosa es otras sustancias que pueden ser abortivas, pero alimentos como tal, no. Se menciona el perejil, pero quién sabe en qué dosis tan grande, ¿sí? Pero no en una forma normal de comer como cualquier otra persona, ¿sí? Estrictamente no los hay, ni siquiera, pues a veces dicen el apio. No,
no se ha demostrado que sean abortivos. Ah, perfecto. Se los comento porque yo preparo todos los días mi juguito verde, me gusta mucho. Y yo, pues, a mí no me gusta el apio, lo odio, pero empecé, pues yo dije, bueno, hay que darle a mi bebé de todo, entonces yo le agrego apio, le agrego espinaca, le agrego de todo. Y me empezaron a llegar un montón de mensajes, no comas apio, es abortivo, no le agregues perejil, es abortivo. Y yo, Dios mío, ¿qué es todo esto? Pero entonces lo que explica el doctor es que obviamente si te vas a hacer una infusión, una bebida de apio o perejil, ahí ya es diferente la cosa, pero comerse una porción pequeña, pues no pasa nada. Ok. Doctor, otra pregunta que me parece muy importante es que se le atribuye al maní ser muy alergénico. Entonces, ¿es mejor evitar el maní en el embarazo? No, si la madre evita en el embarazo algunos alimentos, tiene más posibilidad de que su bebé tenga alergia a esos alimentos que ella evitó. O sea, no se puede evitar ningún alimento como tal, ¿sí? Por ejemplo, los lácteos, ella debe comer lácteos. El maní, debe comer maní. Todos los alimentos, los mariscos, no. Por el contrario, se protege al bebé si la mamá come esos alimentos. Perfecto. ¿El pescado crudo? No, el pescado crudo, los mariscos, las cosas que lleven cosas de mar, no se debe comer por la posibilidad de infección en la mamá, ¿no? En esas circunstancias es mejor evitar eso. Listo. Doctor, ahorita que tú mencionaste los lácteos, que se deben consumir lácteos, supongamos si una mamá es intolerante a los lácteos, ahí ¿cómo podría hacerlo? O sea, ¿de qué tipo podría consumir? A ver, son dos cosas distintas. Una es la intolerancia, que es más bien un problema enzimático a la alergia como tal a las proteínas de la leche. Si la madre no es alérgica, ella puede consumir queso, por ejemplo. Okay. El queso no tiene lactosa, que la lactosa sí da problemas de intolerancia, ¿sí? Perfectamente puede comer queso. Yo como queso, y en muy buena cantidad, y es un alimento excelente. En términos de nutrientes, pues el queso, un poco más de una onza es casi un vaso de leche. En calcio, en vitaminas. Doctor, yo quiero agregar aquí una pregunta, pues aprovechando que mi contenido en su mayoría es fitness. Las mujeres en embarazo, por ejemplo, tomar proteínas, aminoácidos y todos estos productos que venden, que creatina, ¿eso es mejor evitarlo en el embarazo? Sí, es mejor evitar porque puede caer en un exceso de proteína y eso no es tan sano, ¿sí? O sea, ya sabemos más o menos el rango de proteína que debe comer una mamita en embarazo y puede excederse con ese consumo de guisado de proteína o de aminoácidos. No es sano eso. Todo lo que no es natural es imperfecto. Nada más natural que la comida normal. Sí, y es procesado al fin y al cabo. Sí, es procesado al fin y al cabo. Sí, la verdad, yo también prefiero como en esta etapa evitar todo tipo, ni proteínas, ni nada de eso. Yo, la verdad, como cuando empecé el embarazo, vomité tanto y no toleraba ningún alimento, muchas mamitas me empezaron a escribir, Diana, tomaba batido de proteína, eso te ayuda, batido de proteína, pero yo decía, pero procesado, químico, yo decía, no. Tal vez al principio en una perenesis gravídica es posible que se le sostenga la parte nutricional en esas condiciones, ¿sí? Pero de ahí en adelante, por el deporte que haga la madre, que vaya a tomar una proteína como un suplemento adicional, no es tan sano. Las proteínas de suero tienen efectos metabólicos también, ¿no? Entonces eso no es tan bueno. Bueno, para tener en cuenta. Listo. Y doctor, por la última pregunta, es que generalmente en el embarazo nos da alergia. Nunca he sido alérgica, nunca me ha pasado nada, pero ahorita me están saliendo moquitos, tengo húmeda la nariz o se me inflama muchísimo la nariz. ¿Es normal? ¿Por qué pasa? Bueno, pues yo estoy impresionado por esas tantas preguntas que me parecen muy, muy interesantes y de mucha utilidad para una mamita en estas circunstancias. Muchas alergias mejoran en el embarazo, otras siguen lo mismo y otras empeoran, ¿sí? Las que empeoran son las mamitas que no se están alimentando bien, entraron sin ninguna preparación, están obesas, con un intestino como en malas condiciones y con mucha frecuencia, por ejemplo, lo de la rinitis, ellas mismas ya han venido con rinitis previamente o tienen cierta disfunción nasofaríngea, con una nariz que se les congestiona, claro, y en el embarazo hay unos efectos hormonales, inmunológicos que pueden inflamar o hinchar un poquito la mucosa nasal, por sí sola la gestación.
Si a eso agregamos que ese intestino de ella no está bien y que hay un efecto inflamatorio de esa madre, pues termina inflamándose más. Sobre todo si hay previamente cierta disfunción nasofaríngea, como algo de hipertrofia de mucosas o de cornetes, claro, el embarazo en una situación corporal en mal estado hace esas alergias, incluso no solamente rinitis, sino asma u otras cosas. Ah, ok, doctor. Pero eso es netamente alimentación. Sí, fundamentalmente. Fundamentalmente, porque dicen, pues, de pronto tomar loratadina o cosas así. Medicamentos en el embarazo no es como bien. No. Listo. Bueno, yo creo que, mejor dicho, hoy salimos aprendiendo de todo, salimos con demasiada información súper importante. Espero que les haya gustado. Doctor, eternamente agradecida por este espacio. Gracias por esa información tan valiosa. Espero de verdad que les sirva muchísimo, que tomen nota, que aprendan demasiado y bueno, esperamos hacer un próximo episodio, un próximo capítulo con muchísima más información. Recuerden que si tienen preguntas nos pueden dejar las preguntas aquí en los comentarios para un próximo video. También el doctor tiene redes sociales, tiene Instagram, tiene canal de YouTube para que lo conozcan, para que vean toda la información que tiene y toda la información que les va a aportar. También pueden pedir consulta, él atiende aquí en Cali. Entonces ya saben, gracias por haberse visto este video completico y nos vemos en un próximo episodio. Doctor, muchísimas gracias. A ti, Diana, y pues gracias a los padres. Sí les recomiendo que la gestación es un momento de mucha responsabilidad, de enorme responsabilidad. Y las estadísticas dan que más de un 50% de los embarazos son productos del azar. ¿Qué tal? O sea, apartamos de eso, ¿sí? Eso es grave. Y que entramos a la gestación sin prepararnos, papá y mamá, porque el papá también tiene su responsabilidad y lo del papá también lo hereda a sus hijos igual. Y en la gestación hacemos lo que no debemos hacer, pues tenemos a unos niños que vienen ya con un potencial vital reducido. Estamos viendo niños que se están enfermando de distintas situaciones tan temprano como en los primeros meses y años de vida. Sí, sí. Entonces, mucha responsabilidad y gracias, padres, por esta oportunidad de darnos para dar a conocer estos conocimientos. Muchas gracias, Diana. Gracias, doctor. Chao, que esté muy bien.